Hola a todos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aplicar el método de las áreas compuestas para calcular las coordenadas centroidales de la región plana ilustrada. Para iniciar, bueno, vamos a definir nuestro punto base a partir del cual vamos a dar las coordenadas del centroide de esta figura. En este caso voy a aprovechar que me dan mis dos ejes X y el cruce de estos dos ejes va a ser mi punto base. Ahora, como el enunciado del ejercicio nos dice que debemos aplicar el método de las áreas compuestas, esto nos lleva al paso 2, en donde lo que debemos hacer simplemente es dividir nuestra figura en otras figuras de área geométrica conocida. Esto nos va a permitir calcular de forma individual el área y el centroide de cada una de las figuras que obtengamos en esta división, la cual puede hacerse de varias maneras. Pero para el caso de este ejercicio considero que la más sencilla es la siguiente. Figura 1 tendríamos este rectángulo de la parte de arriba, hasta acá tendríamos nuestro rectángulo 2. Por último, este rectángulo restante sería nuestra figura 3. Ya podemos ir al paso 3, que consiste en tabular los datos y calcular el centroide de cada una de las figuras que obtuvimos en el paso 2. La tabla quedaría de la siguiente manera. En la primera columna tenemos la figura tal cual como la nombramos en el anterior paso. En la segunda columna tenemos el área. En la tercera y cuarta columna tendríamos el centroide en X y el centroide en Y de cada figura. Y en las últimas columnas simplemente se hace la siguiente operación y es multiplicar el área de cada figura por el centroide respectivo en X y en Y. Esto nos va a permitir más adelante calcular el centroide de la figura completa. Ahora, en la primera columna yo siempre recomiendo indicar claramente a qué figura estamos haciendo referencia de acuerdo a la división que hicimos o dibujarla. Yo en este caso prefiero hacer un dibujo sencillo. Esta sería mi figura 1. De esta forma es mi figura 2 y acá tendríamos la figura 3. Ahora vamos a calcular el área de cada una. El área de la figura 1, bueno, vamos a llamarla A1, que sería igual a la base, que son 9 pulgadas multiplicado por la altura, que son 2 pulgadas, lo que nos da 18 pulgadas cuadradas. El área de la figura 2 sería entonces la base, que es 1 pulgada multiplicado por la altura, que es 7 pulgadas, lo que nos da 7 pulgadas cuadradas. Y el área de la figura 3 sería la base, que son 7 pulgadas multiplicado por la altura, que son 2 pulgadas, lo que nos da 14 pulgadas cuadradas. Ahora organizamos estos datos en nuestra tabla. Vamos a calcular el centroide en X y el centroide en Y de cada figura. Lo primero que debemos recordar es que el centroide, bien sea de un cuadrado o de un rectángulo, está justo en la mitad, ¿cierto? Ya que es una figura que tiene dos ejes de simetría, tanto en X como en Y. Esta información la podemos encontrar en cualquier libro de mecánica estructural. Lo que debemos tener en cuenta es que la ubicación o la coordenada de este centroide debemos darla con respecto al punto base que definimos en el paso 1, ya que dependiendo de la ubicación, obviamente de ese punto base, pues esa coordenada puede ser positiva o puede ser negativa. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, para nuestra figura 1, vamos a determinar el centroide en X, que vamos a llamar X1, y en Y, Y1. Lo podemos ubicar acá directamente en nuestro gráfico. Si la base de nuestro primer rectángulo es 9, es decir, que el centro en el sentido X estaría en 4,5, es decir, más o menos por acá. Y en Y, pues si la altura es 2, obviamente el centro estaría acá en toda la mitad, es decir, a una distancia de 1 pulgada, pues del borde de mi rectángulo. Si cruzamos entonces esos dos puntos de referencia, tendríamos que nuestro centroide o que el centroide de nuestra figura 1 estaría más o menos por acá. Y ahora lo único que debemos hacer es dar la distancia que hay entre este punto y el punto base. La distancia en X sería sencilla, ya que simplemente a 4,5 le restamos esta distancia de 3 pulgadas, lo que nos da una distancia de 1,5 pulgadas desde mi punto base. Lo ubicamos acá. Y para la distancia en Y, tenemos que desde el punto base hasta el borde de la figura hay una altura de 11 pulgadas totales. A esta distancia le restamos 1 pulgada, lo que nos da
una coordenada en Y desde el punto base de 10 pulgadas, que gráficamente pues iría hasta acá. Y listo. Este mismo ejercicio debemos hacerlo para las otras dos figuras. Para el caso de la figura 2, tenemos acá ya ubicado nuestro centroide, que estaría a 3.5 pulgadas de su base, teniendo en cuenta pues que la altura total son 7 pulgadas. Y en el otro sentido, como el ancho de esa figura es 1 pulgada, pues este punto estará ubicado a 0.5 pulgadas de su borde. Ahora, si se dan cuenta, nuestro punto base está alineado en el eje Y con el centroide de esta figura 2, lo que significa que la coordenada en X va a ser igual a 0. Y para la coordenada en Y simplemente medimos la distancia que hay desde acá hasta el punto base. Ya tenemos este valor de 3.5, simplemente le sumamos 2 pulgadas, que nos da un total de 5.5 pulgadas. Es decir, que el centroide o la ubicación del centroide de la figura 2 respecto al punto base en el sentido Y es 5.5 pulgadas. Vamos a ir ahora con la figura 3. Teniendo en cuenta que la base de esta figura son 7 pulgadas, entonces nuestro centroide en X estaría exactamente a 3.5 pulgadas del borde, más o menos por acá. Y en Y, bueno, como la altura es 2 pulgadas, igual, el centroide o nuestro punto estaría ubicado acá a 1 pulgada, ¿cierto? De el borde de mi rectángulo. Significa que nuestro punto estaría ubicado exactamente por acá. Ahora, para hallar x3, simplemente a 3.5 le restamos 3 pulgadas, que ya sabemos que es la distancia desde el borde hasta mi punto base, lo que significa que esta distancia x3 es 0.5 pulgadas y la distancia en Y, pues acá la podemos ver fácilmente, es 1 pulgada. Aquí muy importante revisar también los signos de estas coordenadas respecto a el punto base. En este caso específico, todas estas coordenadas serían positivas. Y vamos a ubicarlas entonces en nuestra tabla. Quedarían de esta manera. Completamos ahora acá nuestras dos columnas faltantes. Solamente tenemos que hacer la operación entre el área y cada uno de los centroides en X y en Y, quedando a X y a Y para la figura 1, 27 y 180, para la figura 2, 0 y 38.5 y para la figura 3, 7 y 14. De esta manera ya podemos ir al paso 4, donde vamos a calcular X barra y Y barra, es decir, el centroide de la figura completa. Para esto vamos a aplicar las siguientes ecuaciones. Para X vamos a hacer la sumatoria de las AI por las XY, es decir, la suma de los valores de esta columna dividido en la sumatoria del área, es decir, el área completa de la figura que la obtenemos de esta columna de acá. Y para Y barra hacemos la sumatoria de las AI por las YI, que la obtenemos acá de la última columna, dividido en la sumatoria de las áreas, pues que ya obtuvimos para X barra. Vamos entonces a calcularlas de una vez en esta tabla, donde obtenemos acá que la sumatoria de las áreas será igual a 39 pulgadas al cuadrado. La sumatoria de las AX da 34 pulgadas a la 3 y la sumatoria de las AY da 232.5 pulgadas a la 3. Utilizamos entonces estos valores acá en las ecuaciones, lo que nos da X barra 0.87 pulgadas y Y barra 5.96 pulgadas. Ahora, como paso 5, vamos a graficar o ubicar este centroide. Tenemos entonces un valor en X de 0.87, que de acuerdo a la escala en la que está hecha esta figura, quedaría más o menos por acá. Y en Y 5.96, que quedaría de esta manera. Proyectamos acá nuestras dos coordenadas teniendo como resultado la ubicación de nuestro centroide geométrico. Y tendríamos entonces acá la respuesta de nuestro ejercicio. De esta manera damos por finalizado el video. Recuerden que cualquier inquietud pueden dejarla en la caja de los comentarios.